Muy buenos días, chicos. Es un gusto tenerlos ya conectados en el curso de Fundamentos de Derecho. Vamos a dar inicio con nuestra clase y en las últimas sesiones estuvimos hablando de la sociedad esclavista. Recordando de que esta se origina a través de ese surgimiento de la propiedad privada, tanto en los instrumentos como en todos los medios de producción, incluidos así la mano de obra, y es por eso que las guerras son también el punto de partida de esta sociedad esclavista, donde los esclavos o los prisioneros de guerra tienden a ser la mano de obra barata y propiedad de la sociedad, de la clase esclavista, ¿verdad? Vimos dos etapas, una de origen, que es del Antiguo Oriente, y otra grecorromana, que es la de mayor desarrollo. Pero bueno, hemos recapitulado estas dos etapas y nos corresponde avanzar el día de hoy con la sociedad feudal. En este caso, pues vamos a mencionar lo siguiente. Voy a dejar todo por acá para que en lo que estamos platicando, pues ustedes puedan tomar nota también de esto. La sociedad feudal está integrada por los señores feudales y los campesinos que son reconocidos como siervos. Si ustedes se percatan, siguen permaneciendo o se puede distinguir aún las dos clases antagónicas. Recordemos que las clases antagónicas son aquellas divisiones dentro de la población que cada uno de los grupos llena ciertas características. En su mayoría, pues en este caso, en la sociedad feudal, los señores, o también le llaman señorío, o bien nobleza, algunos también le llaman reinado, ¿sí? O la corona, pero en los términos mejor ubicados, mejor orientados a la sociedad feudal y a nuestro curso va a ser señorío, señores, incluso nobleza, ¿verdad? Estos pues tenían las características o llenaban las características de que eran dueños de los medios de producción, ¿sí? Ojo, tanto de los medios, cuando hablamos de los medios, recordemos que estamos hablando de instrumentos de trabajo y de objetos de trabajo. Por eso es importante las primeras clases de fundamentos de derecho donde establecemos los parámetros de un modo de producción. Ahí estudiamos precisamente estas definiciones. Por lo tanto, los señores, el señorío o la nobleza, eran entonces los dueños de los instrumentos y de las herramientas, así como del recurso natural que en esta sociedad prevalece en la tierra, en la propiedad de la tierra, ¿sí? En los campos. En eso prevalece el objeto de trabajo. Y por otro lado, pues están los campesinos y los siervos, que en este caso desconocen de un tipo de propiedad, ¿sí? No tienen como tal una propiedad que les pertenece, ni como instrumentos, mucho menos como objeto, sino es por la distribución que el señorío les va a hacer con el paso del tiempo de algunas tierras o de alguna proporción de la tierra. Entonces pudiéramos concluir que el campesino o bien los siervos, que así le vamos a llamar en esta sociedad, pues son los trabajadores, ¿sí? Son los trabajadores que están a órdenes del señor o el señorío. El señor feudal, hacemos referencia siempre a esta clase social, ¿verdad? Dueño de la tierra, lo que yo les mencionaba hace un momento, no tenía la propiedad completa del campesino como objeto, a diferencia, chicos, del modo de producción o de la sociedad esclavista, en donde el esclavista sí era propietario del esclavo. Entonces el esclavo sí era parte de su propiedad, sí era un objeto para el esclavista, ¿sí? En este caso no, con el desarrollo de la sociedad, en la sociedad feudal, entonces de alguna manera el esclavo pasa a ser siervo, pasa a ser un campesino y le dan cierto tiempo, cierto espacio de libertad y de autonomía. Tenía únicamente derecho de su trabajo. Vean ustedes lo interesante, o sea, ya no el campesino o el siervo ya no era un objeto de propiedad como el esclavo, pero aún así el señor feudal tenía derecho de la mano de obra o del trabajo, o sea, de la fuerza productiva. Los esclavos se convirtieron gradualmente entonces en campesinos siervos, ¿sí? Concluimos con esto. Pues entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, chicos, respecto a esta presentación, respecto a este punto de partida sobre la sociedad feudal. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? Ahí les encargo que me confirmen. Y si no hay preguntas, pues Todo vamos a... claro, bro. Muy bien, gracias. De veras,
Qué buen expositor son. Bueno, vamos a avanzar, pues. Vamos con la sociedad feudal. Vamos a seguir hablando de esta. Si alguien necesita más tiempito, gracias por confirmar. Si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, me avisa, por favor, y con mucho gusto regresamos, ¿sí? Vamos a avanzar. Siempre vamos a seguir hablando de la sociedad feudal. Les vamos a colocar todo aquí, así ustedes pueden anotar en lo que vamos desarrollando el tema, ¿verdad? Una fuerza poderosa del Estado feudal era la iglesia. Y es que aquí vamos a entrar en debate y aquí vamos a entrar en contradicciones, ¿sí? No vamos a indagar tanto en esto porque pues nunca vamos a acabar, ¿sí? Pero sí es importante recordar que en esta época, este periodo feudal, hablemos desde en la antigua Roma, en Grecia, pudiéramos hablar desde 200 años antes de Cristo, con un periodo feudal, ¿verdad? 500 años antes de Cristo hasta 1500 aproximadamente, ¿no? De esta sociedad. Pues entonces acá la iglesia en general o bien las ideologías que se practicaban, pues eran parte de un instrumento opresor. Cuando hablamos de instrumento opresor, hacemos referencia a una metodología por la cual la clase dominante, que en este caso serían los señores o el señorío, pues trata de controlar a la clase baja o a la clase débil, que en este caso serían los campesinos o los siervos. Entonces, de alguna manera, pues utilizaba la iglesia, como les decía, las ideologías, para que ésta pudiera tener, como quien dice, calmados, quietecitos a todos los campesinos, ¿sí? Entonces, mire, usted no proteste porque es una orden de Dios o porque Dios iluminó al Señor para que, o al señorío para que tomara esta decisión. Entonces, no hay que protestar porque se va a ir al infierno, una cuestión similar. No hacemos referencia a una religión en especial, ¿verdad? Pero para la época sí es preciso decir que pues la mayoría era aquella ideología cristiana, ¿verdad? Que se tenía. Y con el paso del tiempo, ya en la última parte de esta sociedad feudal o de este periodo feudal, pues ya era la Iglesia Católica. Hablemos de la conquista de América o el descubrimiento de América. Aquí estaba más que claro esto, ¿verdad? Que la iglesia se utilizó como un instrumento opresor. De mi parte, pues yo soy católico, ¿verdad? Pero también tengo que reconocer que parte de la historia hay una historia un poquito, un lapso dentro de la historia en donde lamentablemente dirigentes y también pues algunas otras influencias pues hicieron que la iglesia o algunas prácticas ideológicas pues formaran parte de ese aparato opresor. Dominaba con carácter absoluto entonces en una serie de sectores de la vida social, lo que les decía, o sea, el señorío o la clase dominante utilizaba a la iglesia o se valía de la iglesia, de las creencias para poder dominar, ¿verdad? En varios sectores de la vida. A la iglesia estaban subordinadas, por ejemplo, la ciencia, la instrucción, la moral, las relaciones familiares. La iglesia poseía enormes riquezas por lo mismo, ¿sí? De alguna manera, digamos que la sociedad feudal encontró en la iglesia o en las ideologías que se practicaban, encontró pues el instrumento o la institución por la cual podía recaudar sus riquezas. Digamos que era su SAT, pues, o su fisco o su sistema de recaudación tributaria, ¿verdad? El señorío pues lo que buscaba era utilizar la iglesia para que entonces pudiera recibir riquezas, ¿verdad? Muy amable, Anthony, le agradezco también su ayuda ahí en chat. Ahí Anthony nos comparte la asistencia para que nosotros podamos llenarla para los chicos que entraron tarde, ¿sí? Vamos a llenarla, por favor. Y pues vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Entonces, dentro de utilizar a esta parte de la vida de los seres humanos, que es la ideología, el creer en algo, pues se las juntaban cosas como la ciencia, ¿verdad? O sea, el origen de todo se podía basar en una teoría teológica, como el origen del Estado, el origen de la sociedad, donde la creación se da por medio de Dios y una decisión de Dios. Toda instrucción de cómo conducirse en la vida, incluida la moral, y las relaciones familiares pues eran derivadas de las relaciones ideológicas o bien desde la iglesia. Muy bien, vamos a seguir avanzando y vamos a hacer mención de puntos importantes, un punto importante, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahí como pequeño subtítulo la iglesia en la Edad Media, haciendo referencia precisamente a este lapso de tiempo de la sociedad feudal.
la iglesia tenía sus tribunales, y es que aquí hago mención, y solo hago mención porque no vamos a entrar en detalle acá de la Santa Inquisición, ¿verdad? Pues la Santa Inquisición yo creo que es algo que hemos escuchado, quizá no nos ha quedado del todo claro, ¿verdad? Pero en resumen, así en síntesis y siendo bien puntual, pues la Santa Inquisición era una metodología por la cual se perseguía o se castigaba a las personas que practicaban otra ideología o que estaban en contra de la ideología que la iglesia quería determinar o constituir o pues dejar en cada uno de los individuos. Entonces, persona que pensaba distinto a la ideología que impartían los dirigentes de la iglesia, como les digo, no voy a especificar porque se hablaba en una primera instancia de un cristianismo general, ¿verdad? Entonces, pues quienes no estaban de acuerdo con esto, pues eran perseguidos, ¿verdad? Y pues eran aniquilados o eliminados, ¿verdad? Por mandato divino, de alguna manera. Entonces, a eso se refiere la Santa Inquisición. Aquí podemos hablar un sinfín de cosas. Quienes han visitado algunos museos de aquí de Guatemala se pudieran dar cuenta de que, la iglesia aquí en Guatemala en el periodo de la conquista sí que practicó todavía la Santa Inquisición. Claro, a una menor escala, ¿verdad? Pero recuerdo yo, por ejemplo, el Museo MUSAC, que está en la antigua Guatemala, que es el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues creo que grafica muy bien esto, por si alguno tiene oportunidad de ir, está a un costado de la catedral, ahí por el parque central, entonces está muy cerca, no cobran mucho y ahí hay una exposición muy clara de esto de la Santa Inquisición, cómo es que las clases primeramente eran dadas por monjes y después cómo era que se castigaba también algunas ideologías diferentes o separatistas. Entonces, pues vamos a dejarlo por acá, ¿verdad? La iglesia tenía sus tribunales, que ya era la Santa Inquisición, sus propias leyes, su ejército, ojo acá, ejército de servidores eclesiásticos, desde los monjes y sacerdotes hasta los poderosos cardenales y papas, ¿verdad? Esto como ejército de servidores eclesiásticos. Y cuando hablamos de su ejército, o cuando hablamos solamente de ejército, es porque sí tenían un equipo de comando, ¿verdad? Pues que se encargaba de aplicar, entre comillas, la justicia, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda. Si hay dudas, chicos, como les digo, o algún comentario, algo que hacer, algo que comentar, pues enhorabuena, lo pueden hacer. Y si no, pues vamos a seguir avanzando con nuestra clase, ¿sí? Bueno, si alguien quiere comentar algo, enhorabuena. No hay ningún problema. Aquí también no me dejen hablando solo, ¿verdad? Porque también es cansado para ustedes escucharme y para mí también hablar porque se me seca la boca. Entonces, ustedes también compartan conmigo. ¿Estamos? Vamos a seguir avanzando y como dato ya final, pues mencionamos algunas funciones del Estado feudal. Vamos a colocar esto, por favor. Aquí consolidado y defensa de la propiedad feudal sobre la tierra que le pertenecía a los nobles, ¿verdad? Entonces, digamos que la función del Estado era precisamente eso, consolidar, ¿sí? Por eso mencionamos aquí consolidado y defensa. Lo que se pretendía cuando hablamos de consolidado, hacemos referencia como a ordenar y a recolectar, ¿sí? A consolidar, a fortalecer toda la propiedad feudal sobre la tierra. Entonces, de alguna manera, consolidaban era porque de alguna manera no querían tener una propiedad de tierra por allá, otra propiedad de tierra a unos cuantos kilómetros en vía contraria. Entonces, ellos lo que pretendían, o como función del Estado feudal, era consolidar, ¿verdad? Que todas las tierras estuvieran cerca, ¿sí? Y que fuera un solo territorio. Y por lo tanto, también defender ese territorio que le pertenecía a los nobles. Recordemos que cuando mencionamos a los nobles, hacemos referencia de la clase dominante, ¿sí? Que es el señor o el señorío, ¿verdad? Es la nobleza, entonces, que le pertenecía a esa clase social. De su propiedad sobre los siervos, también de alguna manera protegía, consolidaba y defendía la propiedad que tenía sobre el trabajo de los campesinos y de la propiedad privada sobre los demás medios de producción, que en teoría serían, pues, los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo, ¿verdad? Entonces, en resumen, la función del Estado feudal, pues, consistía en consolidar y defender la propiedad sobre la tierra, sobre el trabajo de los obreros o los campesinos y sobre los instrumentos de trabajo, así como objetos de trabajo.
Lo que buscaba entonces era defender lo suyo, consolidarlo, juntarlo, fortalecerlo y defenderlo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar un par de segundos aquí para que todos puedan terminar de copiar. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces, ¿sí? Ya me quedan solamente 10 minutitos y de ahí venimos ya a la última parte de fundamentos de derecho. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, gracias ahí por avisarnos que ya. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Siempre vamos a seguir hablando de las funciones, ¿sí? Entonces, sigamos bajo el mismo título, por favor. En esta oportunidad, porque también quiero que ustedes pues platiquen con nosotros un ratito, le vamos a pedir a Abigail que nos lea el punto 1 y a Brandon Sequen que nos lea el punto número 2. Entonces, Abigail, la escuchamos. Obligación de los siervos a trabajar la mayor parte del tiempo para los señores. Presentación personal, tributo en especie y en metálico. Bien, gracias, Abigail. En este vamos a esperar, Brandon. En un momento yo le doy la oportunidad. En este caso, como función del Estado feudal, pues también era obligar a los siervos, ¿verdad? Ya ustedes saben que la primera función era consolidar, perdón, consolidar y proteger el trabajo o la propiedad que se tenía sobre la clase trabajadora, ¿verdad? Pero aquí era ya obligar, ¿verdad? Obligar al siervo a trabajar la mayor cantidad de tiempo. Hoy por hoy, chicos, a ver, una preguntita para todos. ¿Cuántas horas se establecen como jornada de trabajo? A ver, vamos a mandarle así la pregunta general. ¿Cuántas horas son las que se establecen según el Código de Trabajo, verdad? Aquí en Guatemala, ¿cuánto se establece como jornada de trabajo? ¿Cuántas horas? ¿Alguien ha escuchado por ahí? Trini nos manda. 8 horas. Excelente, muy bien, caballero. Y también Trini nos dice 8 horas, exacto, ¿sí? 8 horas en la jornada diurna. Esa jornada ya vamos a tener un tiempo en los diferentes cursos, sobre todo en la conta, para platicar de esto, ¿verdad? Pero en la jornada diurna, pues se establecen 8 horas diarias de trabajo. Existe también una jornada nocturna. ¿Alguien sabe cuántas horas son de la jornada nocturna? ¿Será que son igual las 8 horas? Muy bien, Trini. Muy bien, excelente. Gracias también por la participación. Trini también nos participa ahí en el chat y nos dice que son 7. Exacto. Sí, son 7 horas también bueno, en la nocturna. Ojo aquí, voy a aclarar. En la nocturna son 6, ¿sí? 6. Quiero aclarar, porque en la mixta es donde tenemos las 7, ¿sí? Entonces hay 3 jornadas. Vamos a recapitular. Diurna, que es aquella jornada que está desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, durante la mañana y la tarde, ¿sí? Ahí se trabajan 8 horas diarias y se trabajan 6 días. Por lo tanto, a la semana en teoría serían 48, pero el sábado se trabaja solamente mediodía. Alguno podrá decir, sí, cabal, coincide con lo que mi papá dice que trabaja. Pero bueno, ahí tenemos 44 horas entonces. 5 días de 8 horas, 40, y el día sábado o un sexto día a la mitad, con 4 horas, 44 horas. En el caso de la nocturna, en la nocturna se trabajan 6 horas diarias, ¿sí? Que abarca desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día, lo que abarcaría noche y madrugada. Aquí son 6 horas, aquí sí, 6 días de 6 horas serían 36 horas a la semana. 6 por 6, 36. Y la jornada mixta, en donde la jornada incluye parte de la tarde y parte de la noche, o bien parte de la madrugada y parte de la mañana, iniciando un nuevo día, ¿verdad?
Aquí serían 7 horas que multiplicado por 6 días a la semana serían 42 horas, ¿verdad? De una jornada mixta a la semana. Bueno, alguno podrá decir es que es bastante porque yo me pongo a pensar, bueno, si yo entro a las 8, mi hora de almuerzo y salgo a las 5 de la tarde, yo siento que se me va todo el día. Sí, pero en el periodo feudal, casi que lo que usted descansaba eran las 4 horas que dormía. Profe, pero a mí me dijeron que tengo que dormir 8. 8, tal vez sí ustedes sí porque están todavía creciendo. Digamos, no sé si para arriba, para abajo, para los lados, no sé, pero todavía están creciendo. Entonces sí, digamos que entre 6 y 7 horas deben de dormir. Ya 8 ya creo que ya es ganancia. Pero digamos que en el periodo feudal el trabajador dormía solo para recuperar fuerzas un par de horas, unas 3, 4 horas, y posterior a esto las otras 20, 18 horas eran de trabajo efectivo, ¿verdad? Entonces, pues aquí también se prestaba la prestación personal, ¿verdad? Era lo indispensable, la obligación, y también el tributo. Ya más adelante vamos a hablar de esto, sobre todo con los chicos de PC, cuando entremos al curso de legislación fiscal el próximo año, vamos a el primer bimestre lo enfocamos en el tributo, ¿verdad? Entonces, el tributo, pues también que era esa contribución que se le daba al señorío, ¿verdad? Entonces, pues aquí podía ser en especie. Cuando hablamos que es en especie, hacemos referencia a que es, por ejemplo, un producto, una cosecha, y metálico de algún mineral o de algún metal precioso que se pudiera obtener de la naturaleza. Entonces, también se podía dar así. Escuchemos a Brandon para terminar esta diapositiva, por favor. Brandon. A ver si nos puede apoyar por ahí, Brandon, con la lectura. Brandon Sequen. Y si hay problemas ahí, entonces vamos a escuchar a Dailin de Administración de Empresas, que hoy tengo otro curso con ustedes, ¿verdad? Entonces, Dailin, por favor, con la lectura del punto 2. Bueno, yo creo que... Ahí sí, gracias, Dailin, gracias. Gracias, Dailin. La dejo participar, perdón. Abierta represión militar y terrorista de las acciones campesinas y de las masas plebeyas de, de las ciudades. Muy bien, gracias, Dailin. Entonces, aquí había una represión. Cuando hablamos de represión, era aquella intimidación por la cual se podía tener controlada a la población, militar y terrorista, ¿verdad? De las acciones campesinas y de las masas plebeyas. Cuando hablamos de las masas plebeyas, hacemos referencia a, pues, precisamente a esa clase trabajadora, ¿no? A esos obreros que se tenían. Entonces, hubo un tipo de opresión, de alguna manera, una opresión militar y terrorista. Bueno, yo creo que ustedes ya habían copiado esto, vamos a seguir avanzando. Igual me quedan unos cuantos minutos, coloquemos por favor como título Estado feudal, siempre hablando de la sociedad feudal, ¿verdad? Pero es que aquí se establece con más claridad lo que es el Estado. Entonces, por lo mismo es que vamos a dejar esto acá. Les voy a colocar esta parte aquí para que ustedes puedan trabajarlo con material didáctico, por favor. Tengo aquí 3 equipos, ¿verdad? Tengo aquí al equipo de administración, al equipo de PC y al equipo de mercadotecnia. Entonces, vamos a colocar esto, por favor, ¿sí? Voy a dar los 2 minutitos que tengo aquí para que ustedes con material didáctico puedan hacer su organizador gráfico. Y cuando volvamos de esta sesión, pues venimos a explicar y ustedes se van a dar cuenta de algo por ahí, ¿sí? Entonces, les dejo este tiempito para que puedan copiar. Por favor, nos volvemos a conectar. Estamos 20 conectados acá, entonces les voy a suplicar que los 20 estudiantes se vuelvan a conectar de regreso, ¿sí? Voy a revisar mi asistencia, solo para corroborar cómo va esa asistencia. Y todavía tengo 16, digo, solamente tengo 16. Me hacen falta 4 chicos que no marcaron asistencia. Entonces, por favor, se vuelven a conectar todos. Esta asistencia está vinculada con Educar, entonces les encargo, por favor. Un minuto, chicos, entonces tratemos de copiarlo con material didáctico, hacer nuestro organizador gráfico con crayones marcadores o bien con papel de color, ustedes sabrán, ¿sí? Les voy a dejar este tiempito, chicos. Los espero en la siguiente sesión y voy a detener la grabación por este momento.